¿Qué papel juega la Procuraduría de la Administración en base a el artículo 220 de la Constitución Política de Panamá? ¿Qué autoridad es la encargada de fiscalizar que las demás autoridades, instituciones, direcciones que representan al Estado panameño cumplan con el artículo 17 de la Constitución, así como las leyes y los convenios internacionales? Acudimos por primera vez a la Procuraduría de la Administración el día 24 de agosto del 2018. Ese día llegamos allí, no teníamos idea de cuál era la Procuraduría de la Administración ni cuál era la Procuraduría General. Antes de hacer algún cuestionamiento o elevar alguna queja, hicimos consultas, muchas preguntas. Posterior a las consultas, que fueron bien atendidas, bien resueltas y contestadas, mostramos al funcionario Rafael Carrasquilla los documentos que motivaron nuestras consultas. Los 12 expedientes que en estos 30 meses seguimos peleando porque son violatorios a nuestros derechos. Uno es un expediente por amenazas y el otro es un expediente por desalojo. Estando en la Procuraduría de la Administración, el licenciado llama a la corregidora de paz de David Cabecera y cuestiona sobre las interrogantes que elevamos. En este caso, si había autorizado un desalojo. El funcionario escucha lo que ella dice y le responde: aquí tengo a la señora Ranger junto con los documentos. No le podemos decir qué le respondió esta funcionaria, pero al cerrar el teléfono, las instrucciones que el funcionario giró tanto a la corregidora de paz de David Cabecera como a nuestra persona fue que nos dirigiéramos a la casa de paz para buscar las llaves para entrar a la casa, porque el arrendador había solicitado permiso para cambiar las llaves porque el área era una zona roja. Esta información es completamente falsa. Ya la hemos elevado como consulta y elevamos la consulta por medio del 311. Esta fue llevada hasta la Corte Suprema mediante un habeas data ante la no respuesta por parte de las autoridades y la Corte Suprema rechazó el habeas data. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Nos dirigimos ese 24 de agosto del 2018 a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia. ¿El por qué? Porque ya teníamos las pruebas que, uno, el arrendador no había pedido permiso para entrar a la casa ni para cambiar ninguna cerradura. El arrendador violó el domicilio. No solo violó el domicilio, sino que destruyó nuestras pertenencias. Por ende, lo que le respondió la funcionaria Ana María Gantes de la Casa de Paz de David Cabecera era falso. Segunda interrogante que se le hizo al funcionario: hay jueces de paz en David Este, porque la dirección de la residencia se encontraba en el corregimiento de David Este. Por ende, esta funcionaria actuó fuera de su jurisdicción. Pero no es que haya actuado fuera de su jurisdicción, sino que ocultó o legalizó un delito que hasta el sol de hoy todavía estamos reclamando a las autoridades que representan al Estado panameño. Desde el 24 de agosto del 2018 hasta la fecha hemos recibido múltiples respuestas por parte del procurador de la administración. Entre esas hablan de competencia, pero no dicen quién es competente para tomar las denuncias.
Las dos primeras respuestas escritas recibidas por parte del procurador nos refirieron a donde el alcalde de David, Francisco Vigil, por ser el superior jerárquico inmediato, tanto de la funcionaria Ana María Gantes, corregidora y jueza de paz, como de la corregidora de descarga Catherine Gómez, quien fue que acogió el expediente por las amenazas, expediente ficticio. Pero posterior al 24 de agosto, nos presentamos nuevamente a la Procuraduría de la Administración el lunes 27 de agosto del 2018 y volvemos a conversar con el funcionario Rafael Carrasquilla. En ese momento, el funcionario nos explica a nosotros que no habíamos sido invitados a una mediación, sino que nos habían invitado a una conciliación porque en la Casa de Paz de David Cabecera no habían mediadores. Falso nuevamente. ¿Y por qué podemos decir falso nuevamente? Porque en agosto del 2020, justamente la Procuraduría de la Administración nos suministra copia del expediente del desalojo, donde aparece un informe de la mediadora de la Casa de Paz de David Cabecera. Pero nuevamente, las autoridades en la Procuraduría de la Administración han ignorado la pregunta principal. La residencia se encontraba ubicada en el corregimiento de David Este. Segundo, la dirección que se utiliza en el supuesto desalojo por invasora no existe, no era nuestra dirección. Esta información lo hemos plasmado por escrito y ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, quienes no admitieron, por ende, las autoridades no han respondido a nuestras consultas. Tampoco se han podido explicar cómo en un expediente fuimos reconocidos como inquilinas firmantes de un contrato de arrendamiento, contrato que fue presentado bajo la administración de la corregidora Ana María Gantes, en el expediente por las amenazas, donde el agresor confesó ser responsable de los actos delictivos a su inquilina con fechas anteriores a las amenazas. Y es esta misma funcionaria, en su papel de juez de paz, quien admite un desalojo por invasora para una dirección que no existe. Y hemos solicitado a las autoridades, por ejemplo, al Instituto de la Mujer, hagan una comparación entre los dos expedientes y van a ver varios funcionarios y particulares en común. Por ejemplo, la firma de abogados que representa al arrendador en el expediente de amenazas, donde se plasma por escrito de que 1, el señor arrendó el bien inmueble, 2, confiesa que él amenazó a su inquilina, 3, se prueba o se suministra pruebas de que las amenazas fueron cumplidas y que causó afectación a los derechos constitucionales de la inquilina y de sus hijos menores de edad. Posteriormente aparece un segundo individuo quien alega ser el dueño legítimo de la residencia, que es representado por la misma firma de abogados que representa al arrendador, pero quien desaloja a esta ciudadana como invasora. Y la dirección que utiliza no es la misma que aparece en el registro público. Pero nuestras autoridades panameñas han ignorado, han omitido, no han visto esta información. Ahora, la inquilina, la ciudadana, la madre, la persona afectada se lo ha señalado, se lo ha puesto en mapas, se lo ha puesto en figuritas de una y otra manera y han seguido ignorando. Se presentaron ambos expedientes ante la Fiscalía Anticorrupción con suficiente información explicatoria, pero ellos no encontraron delitos, así como lo indicó el procurador Eduardo Ulloa. Y será por esa misma razón que como procurador no pudo responder a nuestras solicitudes, consultas, denuncias y quejas. Que en un expediente hay niños, que es en el expediente de las amenazas, y en el expediente de desalojo se borran a los niños,
y se indica que esta ciudadana vivía con otras personas. Y en el supuesto informe de inspección ocular no se encuentra un solo objeto de los niños. Por ende, de tener que reclamar por nuestras pertenencias, no podemos reclamarlas de nuestros hijos, porque según las autoridades, allí no vivían niños. Hemos estado yendo y viniendo a la Procuraduría de la Administración, quienes nos han referido de un lugar a otro. Nos han indicado que tenemos que ir ante la autoridad competente, pero en ninguna de sus referencias nos han enviado al Ministerio Público. Y nosotros le preguntamos a ellos cómo se hacen las investigaciones de oficio, ya que por medio de denuncias las autoridades no lo están haciendo. Y nos indicaron, ahí sí nos indicaron que bueno, eso no era con ellos, sino con la Procuraduría General. Señores, estas son cosas que no salen en los medios de comunicación. Pero aquí hay niños y el tiempo está pasando. Estas autoridades nos sacaron de nuestra residencia que alquilábamos. No conozco yo invasor que firme un contrato de arrendamiento. No conozco yo un invasor que pague renta. No conozco yo un invasor de una propiedad o de un bien inmueble que se le entregue la llave para que entre en casa. Pero en la Procuraduría de la Administración, eso sí sucede. Tenemos una Fiscalía Anticorrupción que lleva 30 meses en silencio. Un Instituto de la Mujer con 30 meses en silencio. Ni se diga de la Defensoría del Pueblo. Porque el informe dado al Procurador de la Administración por parte del oficial de los Derechos Humanos, Alexis Cortés, no tiene ni pie ni cabeza. Y la Procuraduría de la Administración ha estado recibiendo todos estos informes, pero no hay nadie allí que pueda hacer la matemática y se dé cuenta que lo que le están reportando a las otras autoridades no son consonas con lo reportado, con lo denunciado. Autoridad competente. Amenazas. Preguntamos al Instituto de la Mujer. ¿Tiene un arrendador el derecho de amenazar a su inquilina? ¿Tiene un arrendador el derecho de mandarle los maleantes a una inquilina? Dentro de las cláusulas del contrato de arrendamiento, en ninguna de las cláusulas establecían las amenazas como medio para finiquitar o terminar el contrato de arrendamiento. Tampoco se establecía que el arrendador podría disponer de nuestros documentos personales y el de nuestros hijos menores de edad, ni que podían tomar los documentos escolares, médicos y legales de nuestros hijos, ni desaparecerlos, ni venderlos. Pero las autoridades no han dicho nada sobre el expediente de las amenazas. No hay una autoridad competente para investigar las amenazas. Aquí en la Procuraduría de la Administración es donde recibimos la resolución en el expediente de las amenazas. Agosto del 2020. El señor procurador nos indica que tenemos que dirigirnos a la provincia de David Chiriquí a darle seguimiento al expediente, cuya resolución, según la funcionaria Catherine Gómez, administrando justicia y ley en representación del Estado panameño, nos corresponde a nosotras pagar $600 en fianza, porque era nuestra intención causarle un daño al arrendador. Eso no sale en los medios de comunicación. La pregunta es cómo llegó esta funcionaria a esa conclusión. ¿Dónde están las pruebas que aportamos como afectaciones causadas por las amenazas cumplidas? Salimos de la residencia a hacer un mandado, como se dice en buen panameño, y una semana después todas nuestras pertenencias fueron tomadas y están en un punto no definido. Pero nos corresponde a nosotros pagar $600 después de que se nos quitó nuestra fuente de ingreso. Y no existen constancia de las pertenencias de nuestros hijos. Han transcurrido 30 meses y no hay respuesta por parte de las autoridades. Vamos por el tercer procurador general.
Procuradora Porcel no dio respuesta. Procurador Ulloa fue peor porque le indicó que no había delito. Y ahorita vamos a revisar el expediente en Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, el nuevo procurador tiene unos cuantos días, estamos esperando para reunirnos con él a ver si conseguimos respuesta. Sin embargo, está un expediente en la Corte Suprema de Justicia, todavía esperando a que la Corte se pronuncie, tanto para la Procuraduría General como para el Instituto de la Mujer. Estas son las cosas que no salen en los medios de comunicación, pero son estas las autoridades que hablan de leyes, de derechos humanos, de la no discriminación, de los derechos del niño. Y no están cumpliendo sus funciones como autoridades en representación del Estado panameño.